Van a poner un bidón. No, ¿qué es? En el pasillo, ¿sí? En la puerta. Para los exámenes. Claro. Suerte. Chao. Chao. ¿Cómo suerte? ¿Empieza la presentación o ahora? No, pero se sumó desde docencia esta chica. No importa. Y poner y ya arranca. Si pones escape, deja de poner. Sí, ya lo sé. Bueno, vamos a empezar porque es muy, muy largo esto. Dale, Guillermo, correte. Bueno, hoy vamos a hablar de quemaduras. Bueno, que sigue siendo, según la Organización Mundial de la Salud, una causa importante de lesión traumática en todo el mundo. Está grabando, ¿eh? Más de 300.000 muertes en el mundo cada año. Y también hay una cosa que es importante saber, que es una causa de morbilidad muy importante por la hospitalización prolongada, por la desfiguración, la incapacidad y la estigmatización y el rechazo que causa después por el resto de las personas a este tipo de pacientes. Y también es una de las principales causas de pérdida de años de vida ajustados en función a la discapacidad de los países de ingreso bajo y mediana, que es donde justamente todo este tema de los incendios producen más daño en la población. Los principales avances en el tratamiento se centran en el manejo precoz de la disfunción hemodinámica con una reposición precoz, del manejo respiratorio, que es muy importante porque levantó la obstrucción respiratoria alta, de la injuria inhalatoria y de la mejora de la asistencia ventilatoria. Acá decimos que la excisión quirúrgica precoz con injerto de piel en quemaduras de espesor total, eso hace de que las lesiones se curen más rápido. Pero viendo esto, tenemos acá dos ejes. Uno, la disfunción hemodinámica con una reposición precoz, porque si no, el paciente podría también entrar en shock, aparte de, hasta puede llegar a ser un shock hipovolémico, porque depende de la superficie quemada, al no tener la piel, pierden muchísimos líquidos. Y el manejo respiratorio, que es lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos este tipo de pacientes en la guardia, porque no solamente va a tener ahí dice una obstrucción respiratoria o una injuria, más que todo, la obstrucción es cuando tenemos algo dentro de la vía aérea, que muchas veces pasa, pero lo principal de todo es la injuria inhalatoria. Y ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, tienen que haber desarrollado protocolos de reanimación, el control de las infecciones y la nutrición enteral temprana, como avances, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo en las quemaduras? Primero, no sé por qué, pero el sexo masculino son los que más se queman. Edades extremas, tanto chicos como ancianos, abuso de alcohol y drogas y vivienda de calidad precaria. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, fíjense, este es un paciente, obviamente quemado, ahí se le hizo una escarotomía. Esto nosotros acá no lo vamos a hacer en la UPA, pero es importante que sepan que esto es lo que se hace en un gran quemado. Primero dijimos que había que reponer el agua, o sea, la reanimación hidroelectrolítica, para mantener un volumen circulante efectivo, para preservar la perfusión y minimizar la isquemia y la respuesta inflamatoria
sistémica, que eso es algo que es muy importante. Porque la alteración de la permeabilidad, como dice ahí, microvascular, tanto en tejidos normales como en quemados, pierde fluidos ricos en proteínas desde el compartimiento intravascular al extravascular. Por eso estos pacientes pueden tener shock hipovolémicos. Hay que hacer una corrección agresiva de esta deplexión hasta no más. Una corrección agresiva de la deplexión esta que tenemos del líquido hasta ahí nomás, porque conduce edema y la lesión isquémica. Con el calor se desnaturalizan las fibras del colágeno, hay expansión física del intersticio y el incremento del gradiente es de 20 a menos 30 milímetros de presión negativa. Ese es el incremento de la extravasación del fluido intravascular al extravascular. O sea, dicho de otra manera, nosotros tenemos lo que es esto seguramente está en alguna de las slides, pero los mediadores inflamatorios, los mecanismos que se postulan para el aumento de la permeabilidad son los mediadores inflamatorios y la hormona antidiurética. Y todos los determinantes de la ecuación de Starling están dirigidos al aumento de la filtración. La ecuación de Starling es una ecuación que nos va a dar una idea de la presión osmótica y colidosmótica que vamos a tener de un lado y del otro. Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si yo tengo una pecera y le pongo una membrana semipermeable de un lado y pongo líquido, pongo agua con sal, todo el agua, y tengo un mismo nivel, parte del agua que no tiene sal se va a ir para el lado que tiene la sal, que esa es la presión osmótica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Al pasar todo esto, se va a perder del comportamiento intravascular para el extravascular los líquidos, y por eso es muy importante la corrección de los líquidos. Y ahora vamos a ver cómo se hace, porque tampoco se puede hacer a lo loco. No podemos decir, tenemos un paciente quemado y le vamos a reponer, no sé, 2 o 3 litros de líquido, aunque le pasemos Ringer, aunque le pasemos cualquier cosa. No. Nosotros, fíjense la fisiopatología. Tenemos la dermis, tenemos la epidermis y una zona de coagulación, una zona de éstasis y una zona de epidemia. Cuando la zona de coagulación es más chica, hay una zona que se llama déstasis que está preservada, y esas son las quemaduras que van a tener mejor evolución. Fíjense, el shock del quemado es la única combinación de shock hipovolémico y distributivo. ¿Por qué? Porque va a tener menos cantidad de sangre, el paciente va a entrar en taquicardia, y aparte, ¿por qué dice shock distributivo? Porque el líquido va a ir a los lugares donde nosotros no queremos que vaya, se va a edematizar todo. Entonces, la reanimación adecuada es la terapéutica más importante en el tratamiento de las quemaduras. Generalmente, existe un error en la estimación de la superficie corporal quemada y en la profundidad, que lleva generalmente un sobrecálculo del volumen de reposición de fluido. Entonces, como nosotros estamos reponiendo más cantidad de volumen, encima vamos a empeorar la condición del paciente. Entonces, como decimos, generalmente se sobrevalora la extensión y se subvalora la profundidad que tiene la quemadura. Esto es algo que es muy, muy sencillo para ver la superficie del cuerpo quemada. Si nosotros decimos, bueno, las piernas 9%, los brazos la mitad, el abdomen, el tórax 9%, es todo 9%, estamos hablando en las personas adultas, y 4,5% solamente lo tienen los hombros y la cabeza, y atrás, por supuesto, como toda la espalda, es como si sumáramos el tórax y el abdomen. En cambio, fíjense que en los chicos es muy diferente esto. En la cabeza tiene 18% de la superficie, con que tengan quemada la cabeza nada más,
ya tiene un 18% quemado. Y tienen 18% frontal y dorsal, al igual, fíjense, que los adultos, pero fíjense los brazos, es el doble, y en las piernas no es el doble, pero hasta por ahí nomás. Entonces, en un chico uno no tiene que sobreestimar la superficie quemada. No tiene que decir, porque es un chico, no, es poquito. No, porque si tiene, no sé, el pecho quemado y solamente una pierna, va a tener 32% del cuerpo quemado. Es muchísimo, y esto condiciona la terapéutica. No podemos ver igual. Y acá a la UPA, muchos de los que llegan, muchas veces son chicos que vienen quemados. Otra de las reglas es la tan conocida de la palma de la mano para las quemaduras que son salpicadas. ¿Qué significa? Tengo una quemadura acá, por ejemplo, tengo una quemadura en el pecho y una mano, y bueno, entonces ahí voy calculando con la palma de la mano. Acá tenemos justamente una figura donde está la epidermis, la dermis y el subcutáneo. Por supuesto, como decía vos, Soledad, que te dijo bien tu instructora, las heridas que más duelen son las que menos preocupan. Si el tipo viene a los gritos, que le duele, tranqui, porque cuando eso pasa generalmente en las quemaduras tipo A. ¿Se acuerdan que antes las quemaduras las podíamos clasificar en quemaduras de primero, segundo y tercer grado? Ahora se clasifican en quemaduras tipo A, B, C o AB, ¿sí? Por ejemplo, una quemadura de sol puede ser muy dolorosa, es una quemadura tipo A. Si tiene alguna ampollita, un tipo B. Un tipo AB, no B, AB, nada más. Y el tipo está recontradolorido. O los que se queman con agua caliente también, ¿no? Y no se les sale la piel. O sea, están colorados. Esas personas no hay ningún problema. El tema es cuando la persona no siente ningún dolor. Fíjense dónde está el nervio ahí, ¿no? El nervio va desde la hipodermis, la dermis, las terminaciones nerviosas libres están en la epidermis. Quiere decir que la persona que no siente dolor tiene toda la epidermis barrida. No tiene epidermis. Y si no tiene epidermis, no va a poder agarrar y regular justamente el tema de los líquidos. Hacen shock hipovolémicos rápidamente, pierden agua muy rápido. Y aparte que también la epidermis es una barrera para las infecciones. Otra de las cosas que podemos hacer en la práctica, cuando viene una persona quemada y por ahí quedó algún pelo, porque a veces a los costados por ahí le quedó algún pelo, es intentar sacarlo. Si el pelo sale directamente, es porque ya tenemos una quemadura que es muy profunda. Eso es otra de las... Bueno, porque el pelo tiene como 2 centímetros adentro. Claro, ves el bulbo, está, fíjate, casi en la hipodermis. Entonces, fíjense, si ven en la foto de abajo, decimos que si solamente fue el epidermis es superficial, pero con parte de la dermis, después profunda, y después tenés la que es totalmente, ese full ahí, que quema todo, hasta el panículo adiposo llega, quema absolutamente todo. Entonces, un paciente con quemaduras graves puede presentar shock hipovolémico, obstrucción respiratoria alta, insuficiencia respiratoria por la obstrucción respiratoria o por lo que respiró, puede tener hipotermia y dolor severo que lo lleve al shock. Entonces, ¿qué tenemos que ver prácticamente? Porque a mí también, uno habla mucho de teoría, acá van a ver mucho, pero prácticamente, ¿qué tenemos que hacer con un paciente quemado? Primero, que no se nos choque, primero que respire. Asegurar la vía aérea, que respire el tipo. Segundo, tenemos que agarrar y hacer que el tipo no haga un shock por el dolor. Entonces, ¿qué le vamos a poner a ese paciente? Le ponemos morfina directamente. No empiece nada, no, le vamos a hacer un toque de esto, nada.
le ponen morfina directamente para una ampollita, le ponen, y si no le quieren... Nubaína también Sí. me parece que le habían puesto Sí, una vez. nubaína también le puedes poner, pero no es tan efectiva como la morfina. Es derivado de la Y aparte tiene otra porque hay otra cosa, hay que pincharlo preferentemente donde no esté quemado. Le dan una intramuscular con una ampollita de 10 miligramos de morfina, pero hay que ver eso, ¿no? El shock hipovolémico, ahora vamos a ver cómo vamos a reponer los líquidos, pero básicamente acá me llega un quemado ahora. Bueno, primero ver cuándo lo tengo que intubar y cuándo no. Y si tengo duda, lo intubo igual. Si no tengo experiencia, lo intubo igual. O sea, si no tengo experiencia en quemado y no sé, qué sé yo, no importa. Lo duermen y lo intuban. Le pasan una ampollita midazolam y lo intuban, que no le van a hacer nunca mal. Pero si no lo intuban en ese momento, ahora van a ver, no van a intubar nunca más en la vida. Cuando se asocian quemaduras severas con una subreposición de líquidos, esto salió en esta revista Science, cuando hay quemaduras severas, subreposición de líquidos, la incidencia fue mayor que en los traumatizados graves. Fíjense, para valoración y tratamiento del paciente quemado. Primero, si nosotros no vamos a hacer esto porque nos van a traer, hay que valorar ese fisiológica y limpiarlo, la valoración en la ABC, la valoración de la severidad de la quemadura, que va a estar dado por estas cosas que yo les digo, por ver, por ejemplo, si los pelos salen, si les duele, si tienen la piel o no, por la analgesia. Y como dije recién, hay que considerar al gran quemado como un politraumatizado grave y identificar los eventuales mecanismos de injuria asociados, ¿no? Sea un trauma penetrante, no penetrante, caída, aplastamiento, explosión. Miren, la valoración primaria y sistemática, el análisis de la vía aérea y ventilación, la circulación y movilización de la columna en caso de politraumatizado. Fíjense en este muchacho. ¿Cómo intuban eso? Bueno. Tratamiento de urgencia. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener la vía aérea, colocar vía venosa, planificar e iniciar reposición de líquido. Ahora vamos a ver cómo. Colocar sonda ureteral, tratar el dolor y en las quemaduras eléctricas realizar un electrocardiograma. Y por supuesto el laboratorio de rutina para ver cómo está la mioglobina, porque destruye células cardíacas, o sea que son células musculares, ¿no? Mantenimiento de la vía aérea. Sospechar inhalación, sí. Tiene restos carbonáceos en la boca, orofaringe, fosa nasal o esputo carbonáceo. El tipo que me viene relatando que estaba dentro de una casa y yo le miro la boca, ahora van a ver una foto, y yo le veo que tiene carbón en la boca, a ese tipo ustedes le dicen, así esté a los gritos, mira, te vamos a acostar, te vamos a dormir. No lo esperan a limpiarlo, no esperan a hacerle nada. Te vamos a dormir. Le ponen una vía, lo primero que hacen, le pasan una ampolla de midazolam de 15 miligramos, estoy hablando en un adulto, si no le pueden pasar, no es lo mismo pasarle a ella midazolam que a mí me van a pasar 2 ampollas, a ella con una alcanza, pero lo van a dormir y lo van a intubar. Con eso le pueden salvar la vida al paciente. El paciente puede venir con una superficie quemada de, no sé, de un 9% y lo pueden matar si no lo intuban. Hay que intubarlo. Cuando hay ronqueras, sibilancias, tirajes o estridor, lo intuban. Cuando hay taquipnea, disnea, cianosis,
lo intuban. Cuando hay alteraciones gasométricas, lo intuban. Si pierde la conciencia, así ustedes ven que esté lo más bien, lo intuban el paciente. O sea, ¿qué quiero decir? Lo intuban. No importa lo que sea, lo van a intubar. Fíjense, hay que intubar al paciente para prevenir el espasmo del edema de glúteo si se sospecha afectación laringe importante, deterioro del nivel de conciencia en quemaduras faciales, traumas asociados con compromiso de vía aérea o insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo no tener carbones dentro de la boca, pero si esa persona, vos que sos bombero, Martín, cuando esa persona está respirando aire caliente adentro de un incendio, quema la vía aérea, y al quemar la vía aérea, lo que hacen es un edema. Entonces, puede ser que el tipo esté lo más bien, y está lo más bien hasta que se muere porque no lo intubaron. El tipo puede no tener demasiada cosa. Entonces, y estoy hablando de chicos o de adultos, no me importa, lo duermen. A los chicos, si ustedes calculen esto, no le tengan miedo al midazolam para los chicos tampoco. Si ustedes calculan que una ampolla de midazolam sirve para un adulto de 80 kilos, media ampolla va a ser para un nene de 40 kilos, y no lo puede, y aunque lo pasen, no lo van a matar, lo van a dormir. ¿Por qué? Porque el midazolam es una benzodiazepina de acción ultra rápida, y en poquito tiempo el tipo se va a despertar. El tratamiento del dolor, experimentado por el quemado en las primeras horas, es inversamente proporcional a lo que hablábamos con la severidad de las quemaduras. Duelen más las quemaduras superficiales. Y aparte del dolor, existe también un componente de ansiedad importante. La correctura rápida, hay que cubrir rápidamente las lesiones con apósitos y pomadas adecuadas, de la descompresión mediante escarotomía o fasciotomía, son medidas más eficaces que administración de analgésicos. Pero, ¿nosotros acá vamos a hacer una escarotomía? No. ¿Vamos a hacer una fasciotomía? No. Nosotros vamos a hacerla porque no sabemos hacerla tampoco. Entonces no nos vamos a poner a hacer algo que no sabemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El tratamiento inicial del paciente. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a usar? Morfina, el cloruro mórfico. Perdón, una consulta. Si el paciente viene inconsciente, Sí, hay que intubar. lo intubo. Perfecto. Como cualquier paciente inconsciente, ¿eh? Sí. Pero si viene inconsciente, Sí. nosotros no tenemos una valoración del dolor. ¿Se le da morfina igual? Al paciente, el tema es así. Cuando los pacientes hacen un shock por dolor, lo que pasa es que se desmayan. O sea, pierden la conciencia. Sí. Este tipo pierde la conciencia, no es necesario que le pases eso, pero sí lo tenés que intubar. Otra cosa, esto que también es importante, no me voy a cansar de decirlo, el paciente inconsciente se intuba, todo paciente inconsciente se intuba. Viene un tipo inconsciente acá, le hacen un hemoglucotés, lo primero que le tienen que hacer, y el hemoglucotés les dan normal, lo intuban. Al único paciente que yo no intubo es al tipo que tiene una hipoglucemia severa, que le van a pasar hipertónico hasta que el tipo se despierte. Pero un borracho, por ejemplo, ¿se intuba? Sí, se intuba. Un borracho que esté inconsciente se intuba. Lo tienen que intubar porque ese tipo se aspiró y se murió. Entonces, fíjense, ¿no? Dice, en urgencias, como un bolo, ¿no? De 1 mililitro, 10 mililitros de solución habitual, o sea, 1 mililitro de cloruro mórfico en 9 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? O sea, le van poniendo cuando el tipo está a los gritos hasta que se le pase, no pasa nada. Si no se animan a hacer esto, porque por ahí no tienen experiencia en manejar la morfina, háganlo un intramuscular de morfina. No sé quién estaba conmigo en una guardia que vino un tipo que se pegó un tiro en una pata, que fue a las 4 de la mañana, vino Paula Guaco en Ojota y bueno,
Ese tipo se me estaba chocando por el dolor. Nosotros no teníamos una ampolla de morfina porque las ampollas de morfina estaban en la farmacia. Y ahora las ampollas de morfina están donde tienen que estar. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento local? Hacemos la limpieza con solución fisiológica tibia, agua y jabón. Esto no lo tenemos que hacer nosotros, el rasurado del vello. Sí, lo que tenemos que hacer es retirar anillos y cadenas. Bueno. La morfina tiene, vos te confundís con la novaína. La novaína, no, porque la morfina tiene una absorción errática si se lo haces subcutáneo. No. Le das la ampolla directamente intramuscular o le vas haciendo, diluyen una ampolla de morfina en 10 de fisiológica y le van pasando. Ojo de no pasársela toda de golpe, le van pasando pero de a 1 centímetro tranquilo, que no va a pasar nada. La esterotomía no importa nada, pero lo que les quiero mostrar es para que sepan, ¿no? En quemaduras profundas circulares, todo el brazo o todo el tórax se realiza en toda la extensión, la lesión es sin anestesia, porque no le duele al tipo. El tipo no tiene sensibilidad. Se hace de esta manera. Entonces uno pensará, esto tan cruento, bueno, esto le salva la vida. Miren este tipo. Este vivió, Entonces, lo que nosotros decimos es, lo importante es que nosotros acá en la UPA no tenemos un montón de cosas. Lo que es importante es la atención inicial que nosotros hagamos. La atención inicial que hagamos con el paciente, nosotros, va a depender de si el paciente vive o no vive. ¿Por qué? Porque se va a ir muerto de acá directamente. No va a tener chance de estar así. Entonces, ¿qué pasa cuando viene uno y dice, me quemé con algún químico, ¿no? Ahí sí, tenemos que lavar por 30 minutos. El agua no tiene que estar fría, puede estar tibia. Si la gente es algo que es alcalino, que se quemó con soda cáustica, tiene que hacerlo con más. Hay que retirar toda la ropa del paciente. Si el agente es un polvo, no hay que mojar inicialmente, porque no sabemos qué es. Si le ponemos agua, se puede activar y puede hacer una reacción, como dice acá abajo, una reacción exotérmica. ¿Qué puede venir en polvo, Pablo? Mirá, en polvo apaga el fuego, el polvo. Por ahogamiento. Es algo. Por ejemplo, y apagan el motor de un auto con un de polvo, quiere el motor, se va a oxidar todo. Entonces, no neutralizar el agente químico, que venga uno medio avispado que sabe y que les diga, no, vamos a usar tal cosa, vamos a usar tal otra, porque hay que neutralizarlo, no se neutraliza nada, porque puede ser una reacción exotérmica, y esa reacción exotérmica le estoy quemando más al paciente todavía. Y ahora vamos a pasar al tema de las reposiciones hidroelectrolíticas. ¿Con qué conviene? Con un paño seco. Con un paño seco todo lo que podés sacarle de polvo. Y cuando le queda poquito, ahí sí le das con el agua. Porque entonces la cantidad del material que sea, incluso no lo va a hacer nada. Por ejemplo, hay industrias como las curtiembres y todas esas cosas que usan hidróxido de sodio o hidróxido de potasio para hacer la curación de los cueros. Esos vienen en polvos muy finos y hay mucha gente que por ahí se queman con eso y vos agarras, le echaste agua y al echarle agua eso lo termina reventando. Es muy duro, es muy raro que llegue una cosa así,
pero tienen que saberlo. Si viene con un polvo, limpian el polvo, aunque grite, el tipo patalee, haga lo que sea. Y si es necesario, lo duermen. ¿Con qué lo van a dormir? Exacto. Entonces, la administración inmediata de fluido con suero Ringer lactato es fundamental en, bueno, el transporte, si estamos en una ambulancia, más de 30 minutos, tenés que meterle suero Ringer. Toda quemadura que sea mayor al 15% y quemaduras con evidencia de shock. Fíjense que acá les pongo suero Ringer lactato, no solución fisiológica. Y nosotros tenemos Ringer acá. Entonces, sostén hemodinámico durante las primeras 36-50 horas, periodo máximo de hipovolemia, reemplazo de los fluidos secuestrados como consecuencia de la injuria. ¿Por qué? Porque existe una translocación que es masiva de fluido a otros compartimientos. Hay que administrar una mínima cantidad de fluidos para una perfección adecuada y evitar una rehidratación excesiva por el riesgo de edema tisular, pulmonar y cerebral. ¿Por qué pasa esto? ¿Se les ocurre? Esto, digo, de evitar la rehidratación. Porque fíjense... Porque a veces le pasan demasiado líquido al paciente. A veces dice, bueno, el paciente que sí, pasale a chorro Para reponer líquido, pero en realidad, o sea, tiene que hacer... Exacto. Sí, pero eso es cierto lo que ustedes dicen. Sale líquido, ¿no es cierto? Entonces puede hacer un shock hipovolémico. Entonces, ya de por sí estás del intravascular al extravascular. Es el cerebro. Si yo le estoy metiendo más líquido todavía, se me va a dematizar. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos. Entonces, hay que colocar una guía gruesa, preferentemente en una zona que no esté quemada, pero si está quemado por todos lados, le ponen la vía igual donde puede. Si es una quemadura menor al 20%, de la... Un chico que tiene quemada la cabeza tiene 18%. Bueno. Y si no, pues, se le puede colocar la vía periférica, bueno, van a poner una vía central, pero bueno, esperemos que no. Esto es una cosa que es muy importante. Hay muchos enfermeros que, por supuesto, los enfermeros viejos y lo saben perfectamente, pero por ahí hay otros que por ahí no. Pero fíjense esto. Si yo pongo un 14, voy a mandar 93 mililitros por minuto. Si pongo un 20, voy a pasar 38 mililitros por minuto. Si pongo un 18, 55. Entonces, yo lo mínimo que tengo que poner es un 16. Es lo mínimo que tengo que poner. Ahora, 20, 18 o 16, fíjense que del 20 al 16 es prácticamente el doble del volumen que le estoy pasando. Hay una fórmula que se llama fórmula de Paclan, que dice que hay que agregar 2 a 4 centímetros por kilo por superficie corporal quemada. Se considera como límite el 50% de la superficie corporal quemada. ¿Qué quiere decir? Si tiene más de un 50%, yo le pongo 50% a esta fórmula. No le pongo más. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo calculo eso? Por ejemplo, yo peso 118. Vamos a poner que adelgacé y peso 100. Entonces, ponerle 4 centímetros por 100 son 400. ¿Sí? Por ponerle 50% de la superficie quemada. Ahí tengo 20.000 mililitros. Si son 400 por 50, son 20.000 mililitros. Entonces, 20.000 mililitros. ¿Cómo paso esos 20.000 mililitros? Son 20 litros.
¿no? Son 20.000 centímetros cúbicos en realidad, porque es por el kilo por la superficie corporal quemada como un límite un 50%. Entonces, de lo que les dé la cuenta, tienen que hacer. Si yo me equivoqué en la cuenta, no importa, hacen la cuenta. El 50% en las primeras 8 horas, pero el otro 50% lo tienen que pasar en las siguientes 16 horas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Seguramente un tipo con 8 horas, porque después ya lo derivamos. Entonces le tenemos que pasar, en esas 8 horas, tenemos que calcular que le tienen que entrarle por lo menos el 50% de lo que está calculado. Tiempos. Miren cómo tenía la boca el paciente ahí, fíjense cómo tiene la boca ahí, hasta porque es tan grande la inflamación que tiene que hasta puede llegar a comprimir el tubo. Entonces tienen que ponerle la cánula. Bueno, este es el volumen de renovación en mililitros, no importa. Pablo, a ver, uno está bien, uno siempre pone la cabeza porque vamos a atender a calor. Sí. ¿A qué temperatura es ambiente? Porque ahí siempre está frío. No, eso Se no. trabaja con el paciente. No, eso lo ideal es trabajar a una temperatura entre 20 y 24 grados, que no esté muy frío ni tampoco que esté muy caliente, porque la hipotermia en estos pacientes tienen, la hipotermia se produce muy rápido, ¿viste? Fíjense, ¿con qué yo voy a hacer esta reposición de líquido? Con el suero de Ringer lactato. La administración de grandes cantidades de solución salina isotónica no balanceada en el paciente grave disminuye la diferencia plasmática y produce acidosis metabólica hipoclorémica. Bueno, esto es para los médicos, pero los enfermeros tienen que saber que no tenemos que ponerle solución fisiológica. Le pongo si no tengo nada y tengo que cuidarle. Si no, a un quemado se le pone Ringer lactato, porque nos puede pasar esto, que tengamos una acidosis metabólica. Y entre la destroza y el fisiológico, ¿qué le pasamos? ¿Qué es lo que hay? No, el tema es así. Cuando vos yo le pasaría, entre esos dos le pasaría fisiológico. Porque si vos le pasás solución glucosada, estás metiendo un montón de solutos que no están acostumbrados el cuerpo. La solución fisiológica se llama fisiológica y tiene 0,9, es al 0,9%, ¿sí? O sea que tiene 9 gramos por litro, que es lo que tiene la sangre de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces como que no estamos haciendo nada, no estamos favoreciendo al edema ni nada. Si yo le pongo algo como un destroza, ahí va a ser diferente. Entonces, fíjense, suero Ringer lactato, tiempo de arribo al centro, si es menor de 60 minutos para ustedes que hacen ambulancia, ¿no? Fíjate vos, si es menor de 60 minutos, yo le estuve pasando 1 litro por hora al tipo, de 500 a 1000, Ringer lactato. Si es mayor, tenemos que hacer la fórmula de Paclan. 4 por el peso por la superficie corporal quemada. 4 por el peso por la superficie corporal quemada. De eso, el 50% en las primeras 8 horas. Entonces, nosotros le estamos pasando eso. Entonces tenemos ciertos parámetros en la guía de reposición. Por supuesto, a todo gran quemado dijimos que le vamos a poner una sonda. Para eso le vamos a medir cuánto este tipo está orinando. Entonces, si la diuresis es entre 5 a 1 centímetro cúbico por hora, más o menos está bien. Ahí evaluaría lo que es el ingreso
ingreso y el egreso. Claro, tenés que hacer el cálculo, ¿no? Si más o menos es eso, listo, ya está. Si la caída de la diuresis, si la caída de la diuresis es esto, entre 5 y 1 centímetros cúbicos por kilo por hora durante 2 horas, entonces hay que aumentarle el volumen. Si el déficit de base es de -2, también. Tiene que haber una buena perfusión y descenso del hematocrito al nivel inicial. ¿Por qué digo descenso del hematocrito? Porque cuando ustedes le sacan sangre al paciente que está quemado, como perdió un montón de líquidos, el hematocrito va a aumentar, porque el hematocrito es la cantidad de elementos formes, de glóbulos rojos que tiene la sangre. Si yo le saco volumen, los elementos formes van a ser mayores y aumenta el hematocrito. Entonces, en una quemadura mayor a 30% de la superficie corporal, hay que hacer una vía venosa central en condición de asepsia sobre solución no quemada. Nosotros acá por ahí, si no estamos entrenados para poner una vía central, no importa, pongamos la vía que podamos. ¿Cuáles son los exámenes que tenemos que hacerle? Le tenemos que hacer un ionograma, un hemograma, una glucemia, una creatinina, una uremia, una gasometría, un electrocardiograma, CPK, lactato, mioglobinemia, orina, y acá dice carboxiemoglobina, que acá no se hace, pero todo lo demás lo hacemos y hay que pedirlo, no porque el tipo está quemado. Todos estos valores me van a indicar a mí si yo estoy haciendo una reposición líquida que sirve o no. La profilaxis del tétanos, que también es importante acá. En vacunados, solamente toxoide tetánico. En los no vacunados hay que darle el toxoide, más la gamma-globulina antitetánica. Entonces, evaluación de las vías respiratorias por la injuria en la vía aérea. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Esputo carbonáceo, vello faciano nasal chamuscado, quemaduras faciales, edema orofaringio, cambios bucales, alteración del estado mental. Si uno o más está presente, se administra oxígeno al 100% humidificado con máscara reservorio y después lo intuban. ¿Cuándo le van a meter el oxígeno? El oxígeno se lo mete cuando el tipo llega y le dice, y el médico va a tener que intubarlo. Mientras preparan todo para intubarlo, oxígeno. Y como siempre vamos a meter el tubo más grueso que entre. Esto es lo que te decía de la inhalación de los gases calientes, cuando resulta el edema de los tejidos supraglóticos, que se tornan edematosos, y sobre todo se hacen más edematosos cuando le estoy reponiendo fluidos. Entonces, reponerle los fluidos está bien, pero si yo no lo intubo al tipo, el tipo se va a edematizar no solamente por la quemadura, sino por los líquidos que le estoy pasando. Entonces, si existe alguna duda sobre la permeabilidad de la vía aérea superior, se debe efectuar intubación endotraqueal. O sea, cualquier duda que yo tenga, lo intubo. Fíjense acá que habla sobre la severidad de las lesiones inhalatorias y la extensión del daño, que son clínicamente impredecibles, ¿no? Es impredecible lo que va a hacer el paciente. Y fíjense que el desarrollo del edema se puede producir hasta 4 días después de la injuria. ¿Pero por qué es esto? Porque le estoy reponiendo líquidos. Esto lo remarqué acá porque dice: a pesar de los avances del manejo ventilatorio, la injuria inhalatoria continúa siendo una causa frecuente de muerte. ¿Por qué no los intuban a los pacientes? Porque el paciente viene hablando, porque el paciente viene contando que se quemó. Entonces, generalmente, el personal de salud, médicos y enfermeros, que tenemos que trabajar como un equipo, como siempre, pues no
no concibo otra forma de trabajar que no sea en un equipo. Muchas veces no dicen, no, pero si este viene hablando, me está contando, mirá, está nomás bien, está saturando bien. No me importa, lo duermo y lo A vos te intubo. pasó una vez en promedio. Claro, pero el paciente, eso fue diferente porque encontraron una pareja y le tiraron agua hirviendo arriba y los quemaron a los dos. ¿Y cómo entraron a hablar? Entraron hablando y puteando, y terminaron, Bueno, pero, sí, probablemente. claro, quemados, sí, pero allá nosotros lo derivamos, lo dormimos y lo intubamos, se terminó muriendo igual, en el quemado, después de un tiempo. Bueno, esto no importa. Bueno, la injuria inhalatoria, fíjate que digo, es una de las más importantes agresiones que ocurren con el paciente quemado. Puede ser una injuria inhalatoria aislada o asociadas con quemaduras cutáneas. Es diferente el paciente que te dice, me explotó el horno. Entonces ustedes le van a ver que está todo quemado. Sí. ¿Viste? Inclusive los pelos de la nariz pueden estar quemados. Pero vos le abrís la boca y la boca está. Ese paciente no urge. Porque eso fue una explosión, fue el momento y se terminó. Bueno. Esto es algo que es importante y hay que saber valorar, que la inhalación del humo produce el daño en todo el tracto respiratorio, orofaringe hasta los alvéolos. Cuando nosotros vemos que está quemada la faringe, que está irritada, tenemos que pensar que todo el aparato respiratorio tiene una injuria. Y es por eso que es importante intubarlo. Y sé que algunos, los que deben estar escuchando ahí, dicen, ¿cómo jode con el tema de intubarlo? ¿Por qué hay que intubarlo? Esto, acá te dan, fíjense, una curva de temperatura en diferentes lugares, ¿no? Entonces, te habla sobre el epiglotis, la laringe, las cuerdas vocales y la tráquea. Fíjense que una temperatura muy baja, estamos hablando de 80 grados, fíjense, ya afecta a todo. No es necesario que el tipo tenga 300 grados. Bueno, esta es la cantidad de calor liberado, no importa, esto no. Esto lo puse porque hay diferentes tamaños de partículas, ¿no es cierto? El hollín, porque el humo en realidad son partículas de hollín en suspensión, ¿sí? Y eso lo respiran. Entonces, ¿qué pasa? Lo agarran los macrófagos alveolares, hay liberación de mediadores que conducen al edema pulmonar. ¿De qué depende el grado de lesión respiratoria? Del tiempo, de la ventilación alveolar, de la toxicidad de combustión, de la solubilidad del tóxico, de la relación aire-combustible en el humo. Bueno, espacios cerrados. Entonces, la lesión, lo que digo es esto, la lesión por aire caliente a 150 grados mayor puede causar lesión directa de cara, orofaringe y tejido supraglótico. Y la lesión por vapor de agua, y esto lo pongo porque muchas veces se queman con agua y el vapor quema más que el agua caliente, Lo que hacen vapor con agua. lesionan tejido profundo. ¿Cuántos pasados que han venido chicos pediátricos, le hizo vapor con una olla y el chico que cayó directamente? ¿Allá la olla? Acá han traído. Y ahí nació la receta de Mini Bueno. Claro. Claro. Y entonces acá es lo que yo digo, cuando usamos la fórmula de Paclan, por ejemplo, de Paclan, ¿te acordás cómo es? Bien, pedo. Bueno, la fórmula de Paclan dice que tenés que administrarle a un paciente quemado, tenés que hacer una cuenta que es 4, de 2 a 4, pero ponele 4 por el peso del paciente y por la superficie quemada del paciente. 4 por el peso por la superficie. Exacto. Y si la superficie supera el 50%, vos le ponés como máximo 50% en el cálculo. Y de eso tenés que reponer
En las primeras 8 horas el 50%. Está hablando de líquido. Líquido. Es en un niño. En lo que sea. En el adulto, en el niño, en el que sea. Un niño tiene 80 mililitros por peso, por kilo. Sí, y Tiene como máximo 2 litros 400. sí, Y un adulto tiene 5 de volumen. sí. O sea, la misma forma para Es la misma fórmula para los dos. Porque ¿cómo se calcula la superficie quemada de un chico? la mano. ¿Y la mano cuánto es? La mano es un porcentaje. No. El 1%. No. Eso es en adultos. Bueno, por eso digo. En los chicos, en los chicos, eso es en adultos, no podés hacerlo en chicos. En un chico, mi mano, Pero el porcentaje de la fórmula, para el niño también es lo mismo. es lo mismo, por esto que te estoy explicando ahora. Ahora, Porque vos, por ejemplo, en un adulto el pecho es 9%. sí. En un niño el pecho es 18%. En la superficie quemada es mayor. ¿Me entendés lo que te digo? Pero la variante de ajuste ahí no es la superficie quemada, siempre va a ser mayor porque, por ejemplo, como te digo, en un adulto se quema la cabeza 4,5, en un chico es 18%. ¿Cuál va a ser la variable de ajuste para dar el líquido? El peso del chico. Yo peso 100 kilos, el chico pesa 10 kilos. Entonces, como es una multiplicación y el factor determinante es el peso, por ejemplo, yo tengo 50% del cuerpo quemado, pero peso 100 kilos, me van a dar 10 veces más líquido a un chico que pesa 10. ¿Me entendés por qué la fórmula es igual? Sí. No, después la tendría que hacer y ver. Si vos tenés 4 mililitros, ponele, por el peso por la superficie quemada. Los dos tenemos, yo soy adulto, y el chico tiene 20%. Entiendo perfecto lo que querés. Entonces, si yo estoy multiplicando por 10 o por 100, van a ser 10 veces menos. Si yo hago 4 por 100 son 400, pero si hago 4 por 10 son 40. Entonces, Si vos tenés el 20% de porcentaje quemado Sí. y el chico tiene el 20% igual, la multiplicación va a ser por el peso. exacto. Eso, Es que lo que determina es el peso. Lo que determina es el peso. El volumen es exactamente igual. Y la superficie quemada cambia porque en el chico es mucho mayor, o sea, menos superficie es mayor. Bueno, después igual lo vemos. Entonces, examen broncoscópico, GIN, eritema, edema, ulceración. Esto es una broncoscopía. Puede progresar en las 24 horas, bueno. Fíjense, injuria por calor, humo, lesión extensa de la cara y cuello, intubación. Quemadura oral, pero no injuria inhalatorio por humo, intubación. Injuria inhalatoria con humo, sin quemadura facial. Si no hay signo de obstrucción vía aérea, hay que monitorizarlo. Pero eso tenés que tener experiencia para ver eso. Si no, ¿qué haces? Lo intubas. Miren esto. Acá por ahí no se ve bien, por ahí la computadora se ve un poco mejor, ¿no? Miren cómo tiene la lengua llena de carbón este hombre. Bueno, este tipo hay que intubarlo. O sea, no queda otra. Bueno, daño químico no. Las consecuencias más críticas, como siempre, es obstrucción de la vía aérea que ocurre entre las primeras 24 horas y por el shunt, insuficiencia respiratoria por el shunt intrapulmonar e infección luego de 24 horas hasta las 96 horas. Es una foto, vieron que esta ganó el Pulitzer, que es la foto de una nena de Hiroshima, ¿no? O de Nagasaki. Sí, no sé si lo hicimos, pero fue una de esas. Yo pongo acá, la injuria de la vía aérea es una gran tramposa. Intubación endotraqueal, ¿sí o no? Si existe edema en la cara, quemaduras de las vibrisas, o sea, los pelos de la nariz, difonía, ronquera, expectoración con ollera, estridor laringeo, eritema, quemadura del cuello, injuria de espacio cerrado, se intuba. Y acá, no lo digo yo, lo dice este tipo, ante la duda se debe efectuar la intubación. ¿Tienen duda? Lo intuban. Y no se administran corticoides. Porque hay mucho cagado que dicen, vamos a mandarle corticoides. No.
Nunca se va a administrar corticoide, la intubo ni otra cosa. Miren la progresión de este paciente. 2 horas, 4 horas. ¿Puede ser que un paciente quede 4 horas en la UPA? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hay que llevarlo ya urgente. Sí, eso es lo que debería. Eso es lo que debería. Está bien. Está bien. Eso es así. ¿Qué es lo común que ocurra en la UPA? Que el tipo se quede. De 6 a 8 horas mínimo acá. A las 4 horas ya está así el tipo. Ya está. No va a intubar nunca más. ¿Y a los 8 días? Y fíjate que ya mejoró un montón. La acción del edema. Y ahora, fíjense esto, porque es importante intubarlo rápido también. Miren, estas rayitas que están así es la apertura de la boca. Las que están a los costados del laringo, que está negro. Fíjense cómo ustedes pueden manejar el laringo en una abertura grande. Tienen lugar para manejarlo. Ustedes recuerden cuando van a hacer una intubación que al paciente no hay que dejarlo así en la cama recto como está, sino que hay que ponerle una almohada o algo en la cabeza, hacer una hiperextensión y ahí lo intuban porque están alineando la tráquea, ¿se acuerdan? Bueno, excepto en el politraumatizado que se cayó de altura que hacen una subluxación de mandíbula. Entonces, en breve tiempo, en el gran quemado hay una disminución de la apertura vocal, ¿no? El factor más importante para determinar el éxito o fracaso de la vía aérea es la técnica de intubación endotraqueal. ¿Y de qué depende eso? De la experiencia del operador. Es por eso que nos tenemos que entrenar. Y yo voy a traer un muñeco para intubar o tengo una cabeza con unos pulmones para intubar para que podamos hacerlo más allá que tenemos como para... Tenemos que agarrar y podemos ir a la sala de simulación del San Juan de Dios. Bueno, esto es una cosa... La persona más experta debe hacer la maniobra de intubación traqueal con la técnica que mejor maneje. Hay que administrar oxígeno con máscara. Volaba dientes, todo. Es importante administrar el oxígeno con máscara. ¿Para qué? Para incrementar, para que no sature. Por ejemplo, si vengo yo, me tienen que intubar a todos los guanacos, les digo, primero me oxigenan bien, porque los gordos, la saturación cae muy rápido. Y en los chicos también. Entonces, no es cuestión de agarrar, sí, lo voy a intubar. No. Pónganle, denle con oxígeno al 100% para después que la desaturación que ocurre durante la maniobra, que a veces puede fallar, intente una vez, no puede, le ponen el oxígeno de nuevo. Intenta otro operador una vez, no puede, oxígeno nuevo. Si un operador intentó 3 veces y no lo puede intubar, se corre y que pase otro. Que pruebe otro. ¿Está bien o no? ¿Cómo? Con 2 intentos está bien. Sí. Con 2 intentos ya cambio de... Bueno. Cambio de jugador, claro. Entonces, acá dice, se efectuará la sedación previa del paciente con benzodiazepinas. Por ejemplo, acá yo pongo diazepam de 10 a 20 miligramos intravascular. Se puede, los libros lo describen. Yo no lo uso. Lo pongo porque lo describen los libros, pero el diazepam, si se da intravascular, si se da lento, no hay demasiado problema. Pero si por ahí uno empieza lento y después se lo da medio en bolo, puede hacer un paro respiratorio. Entonces, midazolam usan propofol, se puede usar lorazepam también, pero midazolam o el propofol mejor. Y se elegirá la sonda de intubación de mayor calibre posible, como todo, ¿no? Otra cosa que acá puse importante.
Aparte de ponerle una sonda, el tubo, el mayor calibre, fíjense, en los primeros días la secresaina, carbonasa, hidrogeno y detritus se convierte, hace que si yo tengo que cambiarla el tubo, se me hace muy, muy dificultoso también por eso y por el edema. Entonces, inclusive se puede llegar a tapar. Entonces hay que meter algo que sea lo más grueso posible que me permita a mí hasta poder aspirarlo al tipo. Fíjense, y otra cosa que es importante, que a veces veo que no pasa, es que no, y vi algún paciente también, que no le sujetan el tubo. Esto ya, sí, no, vi varios pacientes, pero estos son 4 slides de intoxicación de monóxido de carbono porque viene de la mano de esta, que es lo que vimos, ¿no? Que es la primera causa de muerte por intoxicación en todo el mundo. Todo combustión va a dar dióxido de carbono, agua y monóxido de carbono. Entonces, fíjense, se efectuará suplemento de oxígeno humedecido con máscara, oxígeno al 100%, si está con intubación endotraqueal, con una FiO2 de 1, entonces, en todos estos, cuando haya cefalea, mareos, alteraciones visuales, confusión, como dijimos, cuando es una intoxicación con monóxido de carbono, lo que tenemos que hacer es ponerle oxígeno. Bueno, dijimos que la afinidad del monóxido de carbono es 200 veces mayor que la del oxígeno, entonces desvía la curva de disociación a la izquierda, tiene más afinidad por la mioglobina, su media se reduce, fíjense, a 4 horas respirando oxígeno al 21%, que es el oxígeno normal. Pero si yo le pongo oxígeno al 100%, de estas 4 horas lo reduzco a los 60 minutos. O sea, el oxígeno va a liberar al monóxido en 60 minutos. Y si tengo una cámara hiperbárica, que ahora, por ejemplo, venden cámaras hiperbáricas que son portátiles, ¿viste? Son buenísimas, se hacen 20 minutos. Entonces, un paciente desorientado, confuso, en coma, y sospechar intoxicación con monóxido, con ácido cianhídrico, el monóxido se liga a la hemoglobina con mayor afinidad que el oxígeno, generando una mayor dificultad en la entrega de los mismos, del nivel de entrega de oxígeno a nivel de tejidos, y eso es lo que causa la hipoxia. En la intoxicación de monóxido de carbono, la presión de oxígeno puede ser normal, al igual que la saturación de hemoglobina. Hay que hacer carboxihemoglobina, acá no tenemos, entonces, si es difícil efectuar la carboxihemoglobina, correlacionar el nivel obtenido con el tiempo desde el incidente, además se recibió oxígeno, cambia la vida media, o sea, le tenemos que poner oxígeno. Eso fue cortito porque yo di una clase de intoxicación de monóxido de carbono. Injuria eléctrica. Y con esto terminamos. El riesgo generado por la corriente eléctrica, por el arco eléctrico, por el pasaje de la corriente a través del cuerpo, por ignición o explosión. La injuria eléctrica depende. La intensidad de la injuria del voltaje por la resistencia, dividido la resistencia. Y el calor es igual a la intensidad por la resistencia por el tipo de corriente. Exactamente. Porque tiene que ver si es corriente alterna, si es una corriente continua y cuántos voltios tiene eso, ¿no? Entonces, fíjense en esto. Acá puse 3 cosas. El voltaje de un rayo, 300.000 volts. Miren si agarra un rayo alguno, 300.000 volts. Fíjense que el cable de alta tensión solamente tiene 1000 volts, ¿sí? Y fíjense en el amperaje, 200.000 amperes contra 240 amperes, que es de baja tensión. En la contracción muscular, la del rayo es única, donde está ahí. Y después hay tetanización en las otras 2. Las quemaduras son infrecuentes o superficiales en la del rayo.
en la de alta tensión son profundas y en la de baja tensión es superficial. Y la rhabdomiólisis es frecuente en las de baja tensión. Nosotros, que se electrocute a alguien con alta tensión es muy raro, pero sí es muy frecuente, entonces es frecuente con baja tensión y hay rhabdomiólisis. Por eso tenemos que hacerle la CPK, la mioglobina al paciente. Ahora, fíjense cómo depende cómo entre. Nosotros acá, a mí el día sábado, me llegó un muchacho de 30 años muerto porque había agarrado una moladora para hacerle una cucha al perro y la enchufó, no tenía disyuntor, tocó los cables y le entró. Es como la segunda figura, le entró por la mano y le salió por la pierna. Estos son los recorridos más comunes, ¿sí? Y iba a depender eso de la resistencia del cuerpo. Entonces, las corrientes fluyen en las partes involucradas del cuerpo a mayor resistencia, mayor generación de calor y causante la quemadura. La resistencia del hueso es de 900.000 ohms. Es impresionante. Es como, ¿vieron cuando usan los calentadores eléctricos o las pantallitas eléctricas? Bueno, eso es simplemente un alambre que crea resistencia, esa resistencia crea calor y por eso se quema. Por eso quema, ¿no es cierto? Da calor. Fíjense que puede haber una lesión muscular profunda, aunque el músculo superficial esté normal, aparentemente. A nivel de la pared del intestino se produce descarga de diferencia de potencial que pueden dar lugar a cuadros agudos, o sea, de abdomen agudo, ¿no? Y pueden aparecer diferidamente de lo que es la injuria. Entonces, ¿cuáles son los efectos musculares? Necrosis muscular, trombosis y coagulación muscular, lesión intima, insuficiencia renal por la mioglobina, ¿no es cierto? Entonces, en estos pacientes, ¿qué le tenemos que hacer? Vamos a hacerle un electrocardiograma y tenemos que dosar urea y creatinina para ver la función renal que tiene, porque por la mioglobina pueden hacer injurias renales. Bueno, acá hay algunas fotos de lo que son, fíjense, quemaduras por electricidad. El tratamiento. Reposición de cristaloides. Acá no aplica la fórmula de Pacran. ¿Hasta cuándo le tenemos que mandar? Hasta que la diuresis sea de 1 mililitro por kilo, o la arena esté clara, por hora, ¿no? Entonces, reposición de enérgica de cristaloides con solución salir isotónica. Acá no usamos Ringer. El Ringer lo usamos solo en los quemados. En los quemados por electricidad usamos solución fisiológica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tratar de ver tipo de corriente y voltaje, tiempo de contacto, valorar el sitio de entrada y salida, o sea, buscarlo. Los modelos. ¿Por qué se busca la entrada que dice el doctor Kelo, Guerrero, lo que sea? ¿Por qué se busca? Porque vos ahí te vas a ver, porque tenés una idea de por dónde pasó. No es lo mismo que te pase, suponete, de acá hasta acá, que te pase como este chico que falleció, que le entró por la mano derecha y salió por el pie izquierdo. Lo atravesó. Injuria eléctrica por rayo. 45.000 tormentas eléctricas diarias y unos 100 rayos por segundo en todo el mundo. Es una de las causas más frecuentes de muerte por fenómenos naturales. Sí. El riesgo de sufrir impacto de un tercio de los casos son mortales. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos 2 millones de voltios, 200.000 amperes,
50.000 grados Fahrenheit, esto lo saqué de una cosa de Estados Unidos, corriente continua, duración pico. Esto es una foto de una lesión por rayo. Cuando uno lo ve, dice, bueno, tiene eso nada más, pero internamente están destruidos. Entonces, precaución frente a la nueva descarga, hay que sacarlo. El paciente, porque ¿qué pasa? Muchos de estos pacientes se paran, entonces están en paro cardiorrespiratorio. La mayor causa de muerte es el paro respiratorio. Y si el paciente respira pocas veces, se va a morir. Lo que tenemos que saber es que obviamente la electricidad no persiste en la persona, podemos trabajar tranquilos. Hay que movilizar la columna, realinear fracturas, monitoreo cardíaco precoz, o sea, con el continuo precoz del electrocardiograma, acceso venoso periférico de buen calibre, pero no hay que hacer una hiperreposición. Calmar dolor con opiáceos, ¿con qué? Con morfina, ya saben cuánto, porque lo dijimos. Cubrir y higienizar las quemaduras, y si llega a estar embarazada hay que controlar a las dos. Y hacer el electro. Sí, y hacer el electro. Entonces, básicamente, ya terminé, pero para redondear todo esto. Al paciente quemado se le intuba, se le hace una reposición según la fórmula de Paclan, que es de 2 a 4 centímetros cúbicos por el peso del paciente o por la superficie quemada, suponiendo como máximo el 50% de la superficie quemada. Recordar que el tratamiento de un paciente que vino quemado también o intoxicado con monóxido de carbono es ponerle oxígeno, porque reducimos de 4 horas a 60 minutos la unión que tiene el monóxido de carbono con la hemoglobina. Y en los pacientes que tienen injurias eléctricas, sea de lo que sea, tenemos que hacerle el electrocardiograma, y aunque el electrocardiograma esté todo perfecto y el tipo esté bien, lo internamos y lo dejamos en observación y vemos cómo tiene la urea, cómo tiene la creatinina, porque justamente cuando pasa la corriente hay una injuria a nivel de las células musculares, y eso justamente lo que va a producir es mioglobina, y esa mioglobina puede hacer una injuria a nivel renal. Bueno, creo que hablé rápido todo. Si hay alguna duda, la comentamos. O alguna pregunta. ¿No? Bien. Era sobre la marcha, por todo el video. Bueno, listo. Bueno, entonces terminamos la clase de hoy y cualquier cosa después me preguntan. Muchas gracias. Leo. La pregunta ahorita, si no tiene salida la corriente, No, ¿o siempre tiene que tener? siempre tiene que tener. Lo que pasa es que vos no la vas a ver. Hay muchas veces que vos no la podés Porque una vez encontrar. te acordás que nos llegó un nene que te entró por la mano, pero no tenía salida. Sí, Es que ahí no, Es que- no la vas a ver, por ahí corres, por dónde entró, porque por ahí tiene Claro. la mano quemada, pero no ves, claro. y aparte otra cosa, los chicos es muy probable que no tengan, que no vean la salida. ¿Sabes por qué? Porque tienen mucho menos resistencia. Cuando la resistencia... Sí, ya estamos, Hay que parar la grabación. ¿Dónde estamos?